Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva sesión en este seminario sobre el trabajo se transforma. Buenas tardes a todos los miembros del comité de dirección que nos estáis siguiendo, al comité de expertos, por supuesto al director del seminario que tengo a mi izquierda, a Domingo Sugrañes, y hoy especialmente quiero también dar la bienvenida al grupo de líderes que tenemos aquí, el grupo de líderes iberoamericanos que tenemos aquí en la Fundación Pablo VI. Es el programa de liderazgo iberoamericano que promovemos en la Fundación. Está en su cuarta edición y hoy pues os tenemos aquí en la sala como invitados y para nosotros pues es también un placer. Lo digo para que todos los expertos que nos están siguiendo y los miembros del comité de dirección que también estén presentes pues los conozcan. Además, dentro de este grupo de líderes iberoamericanos, como es un grupo interdisciplinar, es decir, que son perfiles muy diferentes, dos de ellos, precisamente, dos de ellas, en este caso, pues son expertas en temas también de los que hoy vamos a tratar, la sesión de hoy, que es el tema de agricultura y alimentación, y por tanto, posteriormente, después de las dos ponencias principales, cuando haya una ronda de expertos, tras la ronda de expertos, tanto Carla como Janet, que tengo el placer de tenerlas aquí a mi derecha, pues serán las que hagan una pequeñita intervención. En la dinámica, aunque ahora lo explicará el director del seminario, Domingo Sugrañes, la dinámica es que hay dos ponencias, para que los conozcáis vosotros, hay dos ponencias principales, una ponencia principal y una contestación. Después hay una ronda de intervenciones de 3 minutos de duración de cada uno de los expertos o de los miembros del comité de dirección que estén presentes. Y tras esa ronda, ahora también la posibilidad de que Carla y Janet participen con esos también 3 minutos para seguir los tiempos. Y luego finalmente pues ya terminamos el seminario. Muy bien, pues nada más por mi parte y doy la palabra como siempre a Domingo, agradeciéndole una vez más su buen hacer. Gracias, Domingo. Gracias, Jesús. Cuarta sesión del seminario El trabajo se transforma. Después de las dos sesiones introductorias de economía y de sociología, tuvimos la primera sesión sectorial sobre el turismo hace un mes. Los resúmenes están disponibles en la web de la Fundación, los resúmenes de estas sesiones, y hoy vamos a abordar el tema del trabajo en el sector agroalimentario, o mejor dicho, las condiciones del sector agroalimentario y cómo estas condiciones afectan al trabajo, ¿no? Y a las nuevas formas de trabajo. Tengo el placer también de acoger a nuevos expertos que se han añadido a la lista que ya conocemos. Por un lado, la Fundación Arizmendiarrieta, que como sabéis tiene que ver con el Grupo Mondragón, con el fundador del Grupo Mondragón, que está representada por Carlos de la Higuera y quizá por Juan Manuel Sinde, no sé si está o no está él hoy. Y por otro lado, por una experta que nos hablará desde México, desde Puebla. Es de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAEP, Cintia Montodón, directora del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo de esta universidad. Cintia tiene nacionalidad mexicana, española y suiza y tiene un amplísimo currículum, así que bienvenida y estamos encantados de que así se concretice una relación de colaboración entre la Fundación Pablo VI y este instituto de la UPAEP. Como ha dicho ya Jesús, pues tenemos además a invitados a los participantes en el programa de liderazgo iberoamericano de la Fundación Pablo VI, que están ahora estos días en España. El ponente hoy es Fernando Chocarro, a quien saludo, a quien daremos la palabra inmediatamente. Fernando es graduado del IESE, ha sido
tiene un expediente, digamos, profesional muy interesante y muy variado, puesto que ha sido analista financiero en Morgan Stanley y consultor de Accenture. Ha estado en puestos de dirección general en varias empresas del sector agroalimentario y los últimos 6 años ha dirigido una de las mayores grupos de cooperativas de segundo grado en España. Ahora está en una situación de intermedio profesional, así que le agradecemos que haya encontrado tiempo para mantener su compromiso con esta sesión. Será un poco la voz de la experiencia. Y luego tendremos un comentario de José Miguel Corberá, de la Universidad Politécnica de Valencia, especialista de Derecho Mercantil. Uno de los campos de investigación de José Miguel es el de contratos y ordenación del sector agroalimentario y, por lo tanto, estará también su preparación absolutamente en línea con el tema de hoy. Ha sido coordinador de una reciente publicación titulada Retos en el sector agroalimentario valenciano en el siglo XXI. Antes de dar la palabra al ponente y al comentario, el ponente tendrá 30 minutos, el comentario 15 minutos y luego cada intervención 3 minutos. Jesús, al dar la palabra, dará el nombre y quién es cada persona, ¿no? Para que los que nos siguen en YouTube pues sepan un poco quién habla y desde qué punto de vista. Antes de empezar, señalo, y me lo acaba de dar Jesús, el primer ejemplar del libro Huella Digital, Servidumbre o Servicio, que empezaremos, supongo, en los próximos días a dar a conocer, que es el que recoge el trabajo de los 2 años del seminario anterior a este, con similar formato, donde tratamos pues, el tema de inteligencia artificial y de huella digital. Muy bien, pues Jesús, te devuelvo. Sí, bueno. Pues Fernando. Sí, gracias, Domingo, pero vamos, yo creo que ya directamente Fernando, muchísimas gracias, Fernando Chocarro, directivo en el ámbito del sector alimentario, como bien lo ha presentado ya Domingo. Así que adelante, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Domingo, muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quería obviamente agradecer a la Fundación y particularmente a Domingo y a Jesús la oportunidad de estar hoy aquí con todos, porque realmente, bueno, pues para mí es un placer y un honor el poder compartir con un colectivo tan considerado, ¿no? Y cualificado de personas, pues unas reflexiones sobre un sector en el que, bueno, pues llevo muchos años trabajando y que yo diría lamentablemente pues está hoy de moda, ¿no? Por razones que seguramente no nos gustaría que fuera así. De hecho, estaba pensando esta mañana que cuando empecé a preparar esta ponencia, pues hace unos meses, cuando Domingo contactó conmigo, pues bueno, la situación, digamos, era bastante particular, pero nadie imaginaba, ¿no? Que pudiéramos llegar en este momento a vivir la tormenta perfecta en la que estamos metidos, ¿no? Y que está afectando de una manera pues muy intensa a este sector. Pero bueno, yo también quiero aprovechar para mandar un mensaje de optimismo y de esperanza, porque una de las cosas que he aprendido durante estos años es que este es un sector que siempre sabe salir de las situaciones por muy complicadas que éstas sean, ¿no? Entonces yo creo que la de ahora es especialmente dura, pero ya digo, confío en que la capacidad de la gente pues hará que esto también pues, en el futuro se olvide, ¿no? Como os decía, he estructurado la presentación básicamente en 3 bloques. El primero de ellos trata de dar algunos datos sobre lo que representa el sector dentro de la economía española y algunos datos significativos. En segundo lugar, me centraré más en lo que yo creo que es el objetivo de la ponencia, que es intentar plasmar algunas de las tendencias más importantes que se están viendo hoy en día, bueno, ya no solo hoy en día, ya llevan un tiempo en el sector y los efectos que eso está teniendo en la manera de hacer las cosas. Y por último, bueno, pues un poco por la experiencia que yo tengo, tratar de aportar una visión de lo que las cooperativas de segundo grado están, como digo, suponiendo o pueden suponer para la evolución futura del sector, ¿vale?
Como ha dicho Domingo al principio, mi aportación básicamente es una aportación basada en la experiencia. Como digo, aportaré algún dato, pero no demasiados, y ya digo que las cosas que comentaré y que compartiré con todos pues están basadas en estos años de experiencia que, como digo, pues se han centrado en este tipo de sector en distintos ámbitos de actuación, ¿vale? Bueno, empezando por el principio, bueno, pues unos datos que yo creo que son conocidos por la mayoría, pero que, bueno, pues que pongo aquí, ¿no? Por un lado, la aportación que tiene el sector, casi del 10%, más de 100.000 millones de euros, y que a pesar de las situaciones que hemos ido viviendo, pues el año 2020, del cual son las cifras que presento, pues supone un incremento del 0,8 respecto al año 2018, ¿no? Y a nivel de empleo, pues es un sector que aglutina casi el 12% del empleo total, a pesar de que ha habido una destrucción, como pongo ahí, pues de unos 85.000 empleos en el año 2020, que es el último del cual disponemos cifras. En cuanto a características del empleo, hay un progresivo envejecimiento del empleo en el sector. El 34% de los trabajadores en España tienen más de 50 años y este dato casi se va al 40% cuando vamos a Europa, ¿no? Y en diversidad, pues bueno, veis ahí, ¿no? Los porcentajes de lo que representa en este caso la mujer, ¿no? Por debajo del 30%, y ese porcentaje sube pues casi al 38% en lo que es la Unión Europea. Vale, más cosas. A nivel de exportaciones, bueno, pues vemos que las exportaciones han ido creciendo durante estos años, ¿vale? Y en este aspecto, bueno, pues veis ahí un poco los mercados principales de destino, ¿no? Siendo la Unión Europea, y otros destinos los principales. El Reino Unido se ha convertido desde su salida pues, en uno de los principales, digamos, destinos de las exportaciones. Otro aspecto importante es el tema del medio ambiente y la sostenibilidad, que está bastante en boga. España se ha convertido, como veis ahí, en el segundo productor de carne orgánica de ganado de la Unión Europea, y la producción de carne ecológica pues, se ha incrementado casi un 55% respecto a hace pues, prácticamente 10 años, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de algo tan sensible como la emisión a la atmósfera, pues el sector alimentario también hay que decir que genera un total de 55 millones de gases en efecto invernadero, lo que supone un descenso respecto al año anterior, y representan dentro del sector pues, el 22% de todas las emisiones, ¿vale? Bueno, esto trata de dar una visión así como muy rápida de los principales datos del sector para ponerlo en contexto. Y por último, digamos, también para darle una idea del nivel de relevancia que tiene este sector dentro de la economía, pues bueno, dentro del conocido como Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se ha lanzado con motivo del tema del COVID, pues se ha definido para varios sectores, entre ellos el agroalimentario, lo que se llaman los PERTES, ¿no? Proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica. Y en el caso del sector se han establecido estos más de 1.000 millones de euros divididos en estos tres ejes. El eje 1 buscando la transformación o el fortalecimiento de la cadena del sector agroalimentario, pues a temas de trazabilidad, de sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria. Son proyectos que serán subvencionados. Un segundo eje basado en la digitalización, que es un proceso que se está viviendo en otros sectores de la economía y que se entiende, ¿no? Supongo desde el gobierno, que es fundamental apoyar este proceso dentro del sector para no quedarse atrás. Y un tercer eje orientado a la innovación, buscando pues, sobre todo fomentar la diversificación, también conceptos de seguridad alimentaria, temas de costes. Bueno, al final es una cantidad de dinero que está disponible. Todavía no está muy claro cómo se va a acceder a ella. Suele haber problemas, o por lo menos la experiencia que yo tengo en este sentido. Y de esa manera, bueno, el objetivo es darle al sector un empujón que permita pues, alinearse con las distintas cosas que se considera que son importantes para su avance en el futuro, ¿vale? Una vez hecho este primer análisis así como rápido y basado en unos datos generales,
entramos a la parte para mí más importante de lo que quería transmitir, que son, digamos, las tendencias y algunos efectos que estas tendencias tienen sobre la manera en la que se hacen las cosas, ¿vale? Yo he señalado 5 y entre ellas, bueno, pues están, por un lado, el aumento sostenido del poder de negociación de la demanda, básicamente la gran distribución, pues como digo, debido a la concentración que llevamos viviendo en estos últimos años en el segmento de la gran distribución y también el de la industria transformadora, que son dos de los grandes compradores de la producción, tanto agrícola como ganadera. En un segundo lugar, la innovación tecnológica disruptiva en los distintos eslabones de la cadena, con una gran cantidad además de dinero disponible para su desarrollo e implantación. Una tercera tendencia que tiene que ver con la asignación de importancia creciente por parte del consumidor a los conceptos de sostenibilidad respecto al medio ambiente y ecología como drivers de compra. Una cuarta, que la he mencionado antes de pasada, que es el envejecimiento progresivo y la falta de relevo generacional, especialmente en la agricultura y en la ganadería extensiva. Y un último punto que a mí me parece muy significativo, que es una legislación laboral con un creciente proteccionismo y una decreciente flexibilidad, que en mi opinión pues está afectando de una manera muy importante a la manera en la que las distintas empresas y agentes del sector tenemos que hacer frente a la hora de elaborar nuestros modelos de producción, ¿vale? Entonces ahora pasaré por estas 5 intentando destacar los efectos que para mí son más relevantes en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? El primer efecto, digamos, del aumento del poder de negociación de la demanda es un cambio en el modelo productivo, ¿no? Como pongo ahí, del vendo lo que produzco al produzco lo que me piden. Esto que parece simplemente un juego semántico, un juego de palabras, tiene muchísima profundidad y es uno de los procesos más importantes que lleva viviendo, digamos, el campo y la ganadería en España en estos últimos años. Hace años, bueno, digamos que los ganaderos y los agricultores estaban más acostumbrados a producir aquello que les generaba una mayor comodidad, una mayor rentabilidad o que les suponía, bueno, pues básicamente una aplicación de lo que ellos habían aprendido de las generaciones anteriores, y conforme los grandes compradores van cogiendo peso en el mercado, empiezan digamos, a orientar la producción de acuerdo a los requerimientos que ellos entienden que el consumidor tiene. Por tanto, poniendo ejemplos, ¿no? Pues en la fruta, el tipo de fruta pues ya no vale cualquiera, tienen que ser unos determinados calibres, con unos determinados tipos de penetromía, etcétera, ¿no? En la ganadería, pues ya no vale cualquier tipo de animal, los animales tienen que tener una serie de características, los rendimientos cárnicos tienen que permitir llegar a los niveles de precio que la gran distribución exige, y esto está haciendo que sea muy difícil a nivel individual el poder estar a la altura de lo que estos grandes compradores requieren. Y entonces esto fomenta o mete presión para la agrupación de los productores para poder dar respuesta a este tema, ¿no? Como digo, es uno de los principales cambios que está siendo impulsado pues, por este cambio también en la demanda. Un segundo efecto, también consecuencia de lo anterior, es, como lo he mencionado antes, la presión por la agrupación. Lo que estamos viendo en estos últimos años es que, como consecuencia de esto que comentaba antes y de algunos otros elementos, cada vez es más difícil sobrevivir de manera independiente. Los productores individuales tienen muy difícil el tener las capacidades que la gran distribución y los grandes compradores exigen para hacer las cosas como ellos requieren, ¿no? Por tanto, al final lo que se está produciendo es un efecto agrupación para intentar equilibrar el poder de negociación de la demanda, que, como digo, pues es creciente, ¿no? Entonces esto, bueno, como un dato que pongo ahí, el 40% de las cooperativas de primer grado, que son básicamente las que están recogiendo directamente la producción de sus socios productores, participan en cooperativas de segundo grado, que son agrupaciones de cooperativas de primer grado, como es conocido, ¿vale? Este efecto también está cambiando la manera de relacionarse y la manera de organizarse tanto en la agricultura como en la ganadería. La segunda tendencia, que tiene que ver con la innovación tecnológica en los distintos eslabones de la cadena, pues está teniendo también efectos importantes, primero a nivel agronómico y luego a nivel industrial, ¿no? En lo que tiene que ver con el campo, con la ganadería,
bueno, están irrumpiendo tecnologías basadas en la inteligencia artificial, la minería de datos y los drones. Yo creo que esto es algo que se está produciendo de una manera, a una velocidad vertiginosa y que está obligando a unos niveles de adaptación y de conocimiento y de formación que no se habían visto nunca, ¿no? Esto está incrementando de una manera notable la brecha competitiva, es decir, la diferencia entre los resultados de aquellos operadores, de aquellos productores que son capaces de aplicar de una manera consistente y eficaz estas nuevas tecnologías que están disponibles, frente a los que pues no son capaces o no tienen la capacidad o la posibilidad de aplicarlas y de asimilarlas, ¿vale? Y como consecuencia de esto, pues se incrementa terriblemente la presión por la necesidad de invertir, formarse y profesionalizarse. ¿Por qué? Pues porque si no lo haces, te quedas fuera, ¿vale? Y tu desventaja competitiva te impide, no solo a nivel de costes, sino también a nivel de requerimientos, pues estar a la altura de lo que el mercado demanda. Y al final, pues como es conocido, o te alineas con lo que el mercado te pide, o si no, pues estás fuera, ¿no? También esta tendencia está teniendo un efecto importante a nivel industrial. Esto quizás viene de antes y lo hemos ido viviendo de una manera más progresiva, pero llevamos muchos años ya viendo pues, una automatización y robotización de los procesos de menor valor añadido, ¿vale? Que esto al final pues, está suponiendo que se sustituyan personas por máquinas, buscando pues buscando sobre todo una mayor productividad y una mayor eficacia en los procesos que ocurren dentro de las plantas asociados a la transformación de los productos o de las carnes, ¿no? Un segundo efecto que también lleva tiempo y que tiene impacto importante en la manera de trabajar es el empleo de técnicas de visión artificial en el control de la calidad, ¿vale? Esto tiene por un lado también el cambio en la manera de evaluar algo tan importante como la calidad y la posibilidad de ser probablemente mucho más preciso, objetivo y consistente a la hora de garantizar que la calidad de los productos que salen de las plantas pues es más homogénea, ¿no? No depender tanto del estado anímico o cansancio o habilidad de los operarios que estaban tradicionalmente al cargo de esta revisión. Y por último, también un efecto que sin duda ha sido positivo y que hemos visto pues, en muchas de las industrias, sobre todo pues, quizá en las industrias cárnicas, este proceso de automatización, de robotización y la inversión que ha habido, pues ha permitido mejorar de manera sustancial las condiciones de trabajo, sobre todo en aquellas tareas de mayor penosidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay plantas de proceso en las cuales hay zonas especialmente o eran especialmente penosas, ¿no? Por sus condiciones. Y bueno, esto está permitiendo que las condiciones laborales pues mejoren de manera sustancial, ¿vale? El tercer tema que comentaba era algo que realmente también está cogiendo un ritmo y una importancia pues, bastante importante, que es la asignación de una importancia creciente por parte del consumidor a los conceptos de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y ecología, ¿no? como drivers o como motivos de compra. Entonces, por un lado está empujando en esta dirección está el cambio de legislación, que es una consecuencia de lo anterior, el cambio de legislación europea sobre los productos fitosanitarios, que como sabéis, pues, se aplican en la agricultura y que tiene unos efectos pues, que se están notando y que se van a notar sobre todo en los próximos años, ¿no? Por un lado, la manera en la que hay que controlar o que se va a poder controlar el tratamiento de plagas y enfermedades que afectan a la producción pues está cambiando, sustancialmente iba a cambiar más, por tanto no van a valer las maneras tradicionales ni los productos ni las maneras, ¿no? que se han ido transmitiendo de generación en generación. Y de nuevo pues surge la necesidad de buscar asesoramiento y formación para adaptarse, porque lo que está ocurriendo es que las cosas que antes valían ahora ya no están permitidas y no solo los productos en sí, que eso sería relativamente fácil de cambiar, sino la manera en la que se aplican, las dosis, el hacerlo de una manera eficiente para que los costes no se disparen, porque habitualmente este tipo de productos son más caros, tienen menores dosis de aplicación, pero al final se supone que si lo haces bien, pues tienen unos efectos parecidos, ¿no? Y como he dicho antes, si no haces esto, en este caso ya no porque seas más o menos bueno, más o menos barato o más o menos caro, es porque la legislación y los clientes no te van a comprar directamente el producto si no cumples unos estándares. De nuevo, presión por la formación, presión por la profesionalización
y, digamos, incentivos a avanzar rápido a riesgo de quedarse fuera. Y luego, desde el punto de vista del consumidor y de la demanda, yo lo que he escrito aquí como fiebre ecológica, burbuja y fraude, es un fenómeno que yo estoy viviendo y que he visto en estos últimos años y que sinceramente me preocupa, ¿no? Porque con esta buena orientación, que yo creo que es buena, hacia este tipo de productos, se está generando, pues como digo, hay una burbuja y un alto riesgo de fraude. Primero porque es muy complicado cumplir los requisitos que marcan las normas y además a la vez conseguir producciones estables, ¿vale? Bueno, no voy a detenerme, pero para cumplir, como digo, lo que una producción ecológica requiere, aparte de que es tedioso, largo y difícil, es que no hay manera de garantizar que tu producción va a ser estable durante los años. Por eso se pone muy en riesgo la rentabilidad de las explotaciones, ¿no? Y eso incita, pues, a hacer cosas, digamos, diferentes de las que realmente habría que hacer, ¿no? Por otro lado, además, hay una falta de voluntad por parte del consumidor para pagar el enorme diferencial de precio que este tipo de productos supone en cuanto a sus costes, ¿no? Como consecuencia de estos dos elementos, pues la realidad es que hay una gran cantidad de proyectos no rentables, la gente que intenta hacer las cosas bien, pero no le salen los números, y por otro lado hay una alta también presión hacia el fraude, ¿vale? Hacer las cosas de una manera diferente, haciendo como que se está cumpliendo con los estándares. ¿Y cuál es la alternativa a todo esto? Que es la que hoy en día yo creo que la gran distribución está fomentando. Pues la producción de residuo cero, que se llama, ¿vale? Es un tipo de producción intermedia entre la convencional y la ecológica, que básicamente consiste en que se reduce el número de productos químicos utilizados en el tratamiento de las cosechas y se garantiza que al final el número de residuos que llegan al consumidor pues baja bastante, ¿no? Yo creo que esto sí que tiene futuro y es donde realmente se tiene que centrar el esfuerzo. Aquella gente que se lance a producir ecológico porque piense que es el camino para el futuro, corre un alto riesgo de desaparecer, en mi opinión, ¿vale? El cuarto aspecto que comentaba tiene que ver con el envejecimiento progresivo y la falta de relevo generacional, especialmente en la agricultura y la ganadería extensiva, ¿vale? La ganadería intensiva, que está mucho más profesionalizada e integrada entre grandes grupos. Esto, bueno, digamos, en mi opinión, lo está sufriendo de manera menos notable. Esto tiene como dos dimensiones, ¿no? Por un lado, el envejecimiento progresivo y la falta de relevo está haciendo que cada vez sea más habitual separar la propiedad de la gestión, es decir, los agricultores o los tenedores de tierras lo que hacen es, digamos, convertirse en meros terratenientes y lo que hacen es alquilar la gestión a empresas especializadas. Y por otro lado, pues los jóvenes pues cada vez tienen menos incentivo, ¿no? Viendo un poco lo que ocurre en sus casas para continuar con las actividades de sus mayores. De hecho, pues los jóvenes menores de 40 años suponen solo el 13,5% de los jefes de las explotaciones españolas. Y por otro lado, también está produciéndose un efecto de despoblación en las zonas, digamos, tradicionalmente agrícolas, que está haciendo cada vez más difícil encontrar mano de obra cualificada. Y entonces estamos entrando en una dinámica como muy complicada de encontrar gente que pueda dar una gestión profesional a las explotaciones, ¿vale? Y por último, comentaba al principio, legislación laboral con creciente proteccionismo y de creciente flexibilidad. Bueno, esto creo que es un tema para mí que muy complicado de abordar, pero lo cierto es que, y sobre todo a raíz de la última reforma aprobada a final del año pasado, que entra en vigor, si no me equivoco, a final de este mes, en mi opinión, yo creo que se está abordando el problema de una manera relativamente equivocada, ¿no? Como pongo ahí, yo creo que hay por parte del regulador una carencia de visión de conjunto para garantizar la flexibilidad del sector agroalimentario, es decir, el sector agroalimentario y más con las condiciones de presión que por todos estos factores que hemos visto requiere modelos muy diferentes, muy flexibles y donde, bueno, realmente se diseñan las herramientas que permitan no incurrir encima en ineficiencias y en costes, siempre desde la posición de respeto, obviamente, a las condiciones laborales de los trabajadores que en ningún caso se ponen en duda, ¿no? En mi opinión, las figuras creadas son insuficientes y denotan un desconocimiento de la realidad. Y esto está generando y va a generar muchos problemas a la hora de, como digo ahí, organizar turnos, plantillas, etcétera, porque ya era difícil
en actividades muy estacionales con un alto componente de variabilidad debido a factores climatológicos y a otros, es muy difícil el organizar los modelos de producción, tanto en el campo como en las plantas, sin incrementar los costes de manera que el precio final pues, no sea competitivo. Y especialmente en el sector cárnico, donde realmente había una herramienta o hay una herramienta que se está utilizando mucho, que son las cooperativas de trabajo. Además, pues llevamos un par de años o 3 donde, digamos, el regulador o básicamente la inspección está poniendo el foco, complicando mucho la utilización de esta herramienta que, en mi experiencia, en mi opinión, es más que valiosa para hacer frente a este elemento de la necesidad de flexibilidad dentro del sector. Yo creo que esto a largo plazo puede suponer muchos problemas y puede expulsar a agentes del sector, haciendo todavía pues, más difícil la permanencia de ciertas explotaciones y de ciertas actividades. ¿Vale? Una vez visto esto, pues simplemente, y ya para acabar, me gustaría aportar la visión rápida de lo que, en mi opinión, pues, las cooperativas de segundo grado aportan y están aportando en este momento, ¿no? Probablemente no como la mejor herramienta, pero sí como una herramienta valiosa que yo creo que hay que ayudar a potenciar para poder colaborar en dar respuesta a estos retos que, como hemos visto, pues son muy complicados, más allá de los que coyunturalmente estamos afrontando hoy en día. Y aquí, pues básicamente las cooperativas de segundo grado, que como digo son agrupaciones de cooperativas de primer grado, que son aquellas que recogen directamente la producción de los socios a nivel individual, pues digamos que para mí tienen capacidades que tienen que ver con estos dos aspectos que están aquí puestos, ¿no? Por un lado, al agruparse y al concentrar volúmenes importantes, pues tienen accesos a fuentes de financiación y proyectos de alta inversión que de manera individual serían difíciles de abordar por parte de los productores, ¿vale? Aparte de asesoramiento técnico, conocimiento, know-how, que como digo, de manera individual sería probablemente imposible. Y eso pues tiene que ver, como digo, con las inversiones y aquellos aspectos que permiten abordar mejoras en el proceso productivo. Y luego, por el lado de cómo enfrentar esta concentración en la demanda y estos cambios tan vertiginosos que se están produciendo, pues como he dicho antes, considero que, considero no, yo creo que es una evidencia, que la agrupación de productores permite atender mejor, ¿no? Primero, al agrupar comercialización, recuperas poder de negociación y puedes negociar en condiciones más favorables, ¿no? Para poder mantener unos niveles de precio que permitan liquidar los productos de manera que la rentabilidad de las explotaciones permita su continuidad y subsistencia. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la normativa tan exigente que estamos viendo desde el punto de vista, digamos, fitosanitaria y también de calidad y, digamos, de condiciones de producto, pues de nuevo, dentro de un gran grupo es mucho más fácil o es más fácil el poder abordar esto de una manera rigurosa, profesional y sostenible. Y por último, toda esta necesidad que hemos comentado a lo largo de mi exposición relacionada con la presión y la necesidad de tener esa profesionalización y esa formación continua para dar respuesta a los retos y a los cambios que el sector está enfrentando, pues también entiendo que se pueden hacer mejor desde una manera agrupada y digamos, compartiendo no solo los costes, sino también las mejores prácticas que se van identificando dentro de los colectivos. Bueno, en resumen, y con esto ya acabo y trato con el tiempo que hemos perdido de adaptar digamos, el horario que estaba previsto, creo que el sector se enfrenta a una serie de retos muy importantes. La velocidad probablemente nos está sorprendiendo a todos. Los factores coyunturales que estamos viviendo pues están acelerando algunos de ellos, pero como he dicho al principio de mi exposición, soy optimista y me gustaría trasladar un mensaje de esperanza porque creo que es un sector que año tras año ha enfrentado de una manera pues muy sólida y muy fuerte las distintas crisis que hemos ido viviendo y confío que esta vez pues sea igual, aunque reconozco que la intensidad de la tormenta pues está siendo más fuerte de la que habíamos visto probablemente, por lo menos yo en mis años de experiencia profesional. Y con esto, en principio, pues
finalizaría mi contribución. Lamento el imprevisto de la presentación, pero bueno, espero que se haya podido seguir más o menos bien. ¿Vale? Muchas gracias, Fernando. Sí, bueno, he podido seguir sin problemas. A los que estamos en esta sala, porque por lo que me dicen los técnicos, todos los que estáis conectados por YouTube no tenéis problemas de sonido, sin embargo aquí los que estamos en la sala sí que los estamos teniendo y son absolutamente ajenos a ti, Fernando, con lo cual muchísimas gracias, Fernando, por tu ponencia. Ahora le damos paso a José Miguel Corberá. Después haremos la ronda de expertos y miembros del comité director. Y sí que probablemente algunos de ellos te planteen algunas preguntas o reflexiones. Como sabes, ya conoces la dinámica, te lo habrá comentado Domingo y luego te volveremos a dar paso. Gracias, Fernando, y por tanto tiene ahora la palabra José Miguel Corberá. Adelante, José Miguel. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me gustaría mostrar los agradecimientos por permitir que participe en este seminario de la Fundación Pablo VI, unirme igualmente al agradecimiento a Domingo y a Jesús y felicitar a Fernando por su presentación. Vaya por delante que yo en su día también dije si se hacía a través de Zoom, porque a mí también se me suele atravesar un poquito esta aplicación, no sé por qué. Por lo tanto, voy a intentar ir con mucha calma. Vamos allá, para compartir la presentación. Agradecería, por favor, que alguien me pudiera indicar si se ve un documento PDF que cubre la mayoría de parte de la pantalla. ¿Puede ser? Vale, pues entonces vamos allá. Bueno, permítanme que me presente muy rápidamente. Soy José Corberá, profesor ayudante doctor de la Universidad Politécnica de Valencia. Efectivamente, he coordinado y he participado en algún que otro proyecto relacionado con la investigación de aspectos mercantiles que inciden en el sector agroalimentario. De hecho, recientemente tuvimos aquí en Valencia un congreso internacional en formato híbrido que congregó a gran parte del sector y que un poco prestó varias miradas a esta realidad poliédrica. Bien, permitan que yo coja uno de los puntos, una de las tendencias que Fernando ha explicado de manera magistral en su presentación y que en concreto, vamos allá, que en concreto es la primera, la relativa a la identificada con el poder de negociación en la gran distribución, ¿vale? De una manera sintética, porque no tengo mucho tiempo, ello impacta en la baja rentabilidad y en consecuencia en el escaso relevo generacional, cosa que trasluce también en los medios. Sin ir más lejos, este fin de semana también se hizo eco en diversos medios de comunicación. No obstante, tanto las asociaciones de agricultores como también la administración se han hecho eco de esta realidad, de esta y otras tendencias y, en consecuencia, pues bueno, podemos encontrar, por ejemplo, en la página web del Ministerio, una serie de estudios, de análisis en los que ya se identifican una serie de objetivos específicos, entre los que me gustaría resaltar por el tema que se toca en esta ocasión a modo de comentario, poder de negociación, regulación de la cadena y cláusulas de reparto de valor, el relativo al primer objetivo centrado en asegurar ingresos justos, el segundo en incrementar la competitividad y asimismo también el séptimo en relación con el apoyo del relevo generacional. Por otra parte, desde el punto de vista de las asociaciones sectoriales, pues me gustaría resaltar el estudio técnico desarrollado por IBIFA a través de un convenio con la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana del año 2020, en el que tuve ocasión de participar, en el que, entre otros aspectos, se trataba la denominada cláusula de reparto de valor, que es un mecanismo que un reglamento en el año 2007 instauró la posibilidad con carácter general para el sector. En concreto, este estudio técnico ponía de manifiesto una serie de desequilibrios en la cadena, ¿vale? Adelantados también por Fernando antes, concentración en la distribución, cambios en los factores de competencia, cambios en los patrones de consumo y asimismo la existencia de precios bajos, lo cual incide en una apreciación del sector que puede hacerlo poco apetecible de cara a, no sé cómo decirlo, ser un motor que atraiga a la gente como ámbito de trabajo. Trabajo en sentido amplio, entendido en sentido amplio, ¿vale? Por lo tanto, en este informe, en consecuencia, pues bueno, se aconsejaba abandonar una serie de reivindicaciones tradicionales que se basaban en conductas muy bien acotadas en el derecho de defensa de la competencia, como por ejemplo el abuso de posición de dominio, y buscar soluciones
en el control del poder de mercado y en concreto en el poder de negociación, al que ha hecho también alusión Fernando anteriormente. Por otra parte, desde el punto de vista legislativo, que un poco es la mirada que se va a utilizar en este comentario, hay recientes reformas en la ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en concreto en los dos pasados años, 2020 y 2021, y en concreto en lo que ahora interesa, en el artículo 9, referente a las condiciones contractuales, y en la adición de un nuevo párrafo en el artículo de CETER relativo a la destrucción de valor en la cadena, ¿vale?, que fue completado asimismo en el año 2021. Sin embargo, pese a estas modificaciones legislativas, que a continuación veremos con un poco más de detalle, la verdad es que a la fecha tenemos el panorama que podemos ver en los titulares de periódicos como, pues, podía haber cogido cualquier otro, son titulares que hacen referencia a la manifestación del pasado domingo. Por lo tanto, esta cuestión no podría estar de más actualidad, ¿no? Como había escuchado anteriormente, se trata de una especie de tormenta perfecta. No obstante, también considero que se saldrá adelante, como también decía Fernando. Por otra parte, desde el punto de vista de la regulación europea, pues bueno, como decía, el reglamento Ómnibus del año 2017 introdujo, entre otros mecanismos, entre otra regulación, las denominadas cláusulas de reparto de valor. Se trata de un mecanismo voluntario en el contexto de la política agrícola común, que ya existía en el sector del azúcar durante el sistema de cuotas, siendo obligatoria en este ámbito. Y que pese a ser bienvenida y que se deba saludar de manera favorable, no deja de presentar una serie de dudas en relación con la cohesión que puede tener con la regulación que acabo de mencionar y que veremos a continuación. Decía yo que el estudio técnico de 2020 aconsejaba abandonar reivindicaciones tradicionales centradas en el abuso de posición de dominio por parte de la demanda, por parte de la gran distribución. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista de técnica jurídica no casa la realidad con los tipos que contiene la normativa en materia de defensa de la competencia, en concretos los que vemos en pantalla. Por lo tanto, aconseja formular otras reivindicaciones centradas en el poder de mercado y de negociación. Y a continuación, pues vamos a ver cómo se modificó la normativa en el año 2020, que por un lado modificó la regulación en materia de prohibición de destrucción de valor. En concreto, este precepto establece que cada operador, de la misma manera, deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto. Es decir, en cada eslabón, en cada paso de venta, se tiene que pagar al operador inmediatamente anterior el coste de producción. Y asimismo se añade que el operador que realiza la venta final del producto al consumidor no podrá repercutir a los operadores anteriores su riesgo derivado de su política comercial en materia de precios. Al respecto, el estudio técnico de 2020 pues bueno, apreció que se trataba de una regla bien configurada, pero que no acababa de entender el funcionamiento de la cadena. Fernando lo ha explicado antes con otras palabras, es decir, del vendo lo que produzco al produzco lo que piden. Nosotros en el estudio técnico lo que hacíamos básicamente es hacer referencia a que se invierte el proceso de configuración del precio, que ya no parte desde la venta, sino desde la compra. Ahora bien, eso no debe conllevar que, no sé cómo decirlo, que se respeten esos costes mínimos. Es más, incluso el estudio técnico hacía referencia a este respecto, que si realmente el respeto del coste mínimo era un precio digno. En fin, me remito al informe. Por otra parte, a finales de 2021 también se introdujo una modificación en este artículo en el que en esta línea se hacía referencia a que para proteger la capacidad de comercialización de los productores primarios, los operadores que realicen esa venta final de alimentos o productos alimenticios a consumidores no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo. Esto toca con una materia un tanto más compleja, que es la relativa a la venta a pérdidas, sobre la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado, permitiendo que en algunos casos se pueda producir siempre y cuando no atente contra la competencia. No obstante, por motivos de tiempo, permitan que no entre en detalle en esta cuestión. Decía que hay otro precepto en la Ley de Cadena Alimentaria que también incide en esta cuestión de una manera directa, y es el artículo 9, en el que se regulan las condiciones contractuales. Y es que también en el estudio técnico de 2020 se identifica como una de las causas de crisis del sector pues la falta de equilibrio en la determinación del precio
En este sentido, el artículo 9 se modificó y a partir de esa modificación establece que deberá contener mención expresa al precio, que deberá ser en todo caso superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción. De esta manera se trata también de poner una suerte de freno al poder de mercado en la configuración del precio. Por otra parte, falta otra pieza del puzzle, que era la que aludía en el título y anteriormente, las cláusulas de reparto de valor. Tenemos en la legislación nacional cómo hay un respeto al coste de producción y, por otra parte, desde el legislador europeo llegan las denominadas cláusulas de reparto de valor. Fueron introducidas en el año 2007 que modificaron el reglamento de organización común de mercados agrícolas. En pantalla tienen el texto del que me gustaría simplemente resaltar que agricultor y primer comprador y posteriormente resto de eslabones de la cadena pueden acordar cláusulas de reparto de valor, incluidos los beneficios y pérdidas comerciales que determinen la manera en que se reparten entre ellos la evolución de los precios de mercado pertinentes de los productos afectados u otros de materias primas. Entendemos que puede ser una cláusula que pueda servir para articular mecanismos que resten rigidez al sistema de fijación de precios. En cualquier caso, se trata de acuerdos voluntarios y que no se deben confundir con el precio. A modo de ver del estudio técnico, es un elemento distinto del precio de venta que debe ser una suerte de condición comercial, de ventaja comercial diferente a la del precio y englobada dentro de un concepto más amplio como sería el de retribución. Decía que recientemente se ha modificado este precepto y es que el legislador europeo no solo permite que se pacten este tipo de cláusulas de manera voluntaria entre el agricultor o asociaciones de agricultores y primer comprador, sino también con el resto de operadores de la cadena. Por otra parte, y en materia de algunos aspectos contractuales, pues bueno, como decía anteriormente, son acuerdos voluntarios, son distintos al precio de venta, ¿vale? Y para conocer la finalidad que se le ha querido dar por parte del legislador europeo, es oportuno recurrir al propio texto del reglamento que hace referencia a unas funciones centradas en mejorar la transmisión de señales del mercado, reforzar los vínculos entre los precios al productor y el valor añadido y también de gran importancia el importante papel de las organizaciones interprofesionales para facilitar ese diálogo y promover las mejores prácticas y la transparencia. En relación con las cláusulas de reparto de valor, ya existían en el sector del azúcar de manera obligatoria durante el sistema de cuotas hasta el año 2007. No obstante, posteriormente pasaron a ser voluntarias. A modo de ejemplo, tienen en pantalla pues, un ejemplo real de cláusula de reparto de valor en el que se hace referencia a cómo, además del precio establecido, se recibirá un complemento variable. Sirva como ejemplo de cómo se ha venido articulando. Voy a ir muy rápido, en aras de agilizar porque se me acaba el tiempo. Se advierte una clara tendencia expansiva de las cláusulas de reparto de valor por parte del legislador europeo. Del sector del azúcar, en 2017 se abre al resto de sectores. De solo agricultor y primer comprador se pasa también al resto de eslabones. Por otra parte, también desde un punto de vista objetivo, a los criterios utilizados entre la diferencia de precios en el sector del azúcar, luego, desde 2007, se hablen los parámetros económicos que se pueden utilizar. Pero es que lo que es más, en los textos preparatorios de la modificación del reglamento, esta última de 2021, se hacía referencia también a la cláusula de reparto de valor en relación con una serie de enmiendas que tocaban con la finalidad, con el uso eficaz, con la extensión de estas normas, con la ampliación del ámbito subjetivo. En fin, no todas ellas se han aprobado, sino solo un par que veremos a continuación, pero sí que me gustaría hacer referencia solo a una. No fue finalmente aprobada, pero era sobre uso efectivo, en la cual sí que se incluían nuevos parámetros a utilizar en este tipo de cláusulas, como los costes, precio de los productos, garantías, composición, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, como decía, no se ha aprobado. Lo que sí se ha incorporado es, de una parte, esa ampliación subjetiva, es decir, ¿quién puede pactar esto? Los eslabones posteriores, ¿vale?, al primer comprador, y también un nuevo artículo 172 en el que, fíjense, se legitima a las organizaciones interprofesionales, ¿vale?, en el marco de las cláusulas de reparto de valor, para proporcionar indicadores no obligatorios de orientación de precios siempre y cuando no elimine la competencia. A estos efectos, y ya para ir un poco terminando en estos 2 minutos que me quedan, consideraciones finales muy rápidamente. En el sector agrícola se observan desequilibrios, ¿vale? Lo vemos todos los días en prensa. Uno de los aspectos
atañe a esa configuración del precio. El legislador ha intentado llevar a cabo una serie de medidas para intentar paliar esa situación e incluso revertirla. Y por su parte, el legislador europeo ha regulado la posibilidad de introducir ese elemento voluntario que pueda servir como un complemento variable. De esta manera, aunque no lo ponga en pantalla, introduzco. Se podría bien articular ese coste mínimo, ese precio mínimo, con un componente variable. Ahora bien, para ello sí que se estimaría oportuno directamente, y me centro ya en el último punto, no sé cómo decirlo, centrar la mirada en el papel de las organizaciones interprofesionales y de las asociaciones de organizaciones de productoras, toda vez que son las entidades idóneas para elaborar, pactar y defender las cláusulas de reparto de valor. En semejante sentido al que antes aludía Fernando, a esa agrupación, es decir, de cara a poder negociar, de cara a defender el cumplimiento de las cláusulas de valor e incluso desde un punto de vista centrado en las posibles o el posible tratamiento diferenciado desde el punto de vista del derecho de la competencia. Simplemente decir a este respecto que la política agrícola común y la política de competencia a veces colisiona y está reconocido que a veces prevalece la política agrícola común. Ahora bien, a través de este, como decíamos en el estudio técnico, organizaciones interprofesionales como un puerto seguro para el pacto, el acuerdo de las cláusulas de reparto de valor. Y ya con esto, pedir disculpas por la celeridad y quedo a su disposición. Muchas gracias por su atención. Punto que ambos, tanto el ponente como el comentario, han puesto en evidencia, que es el poder de la demanda en el poder negociador de la demanda, es decir, en el fondo el poder de la distribución, para decir las cosas claras, ¿no? Entonces, esto es un elemento sobre el que podemos comentar. Ahí se refiere a todo lo que nos ha explicado José Corberá sobre el reparto de valor en esta cadena. En segundo lugar, se nos ha hablado de presión del consumo desde el punto de vista y de la legislación desde el punto de vista de la sostenibilidad en la producción y en los productos, lo que Fernando llamaba la fiebre ecológica. En tercer lugar, y dentro de la misma orden de ideas, se ha hablado de presión tecnológica, es decir, necesidad de crecientes de inversión, el riesgo de que los proyectos sean difícilmente rentables, lo que Fernando ha llamado la brecha competitiva. Habrá que quizá pedirle que nos lo explique un poco más. Entiendo lo que quiere decir es que se producen diferencias o gaps, digamos, entre productores mucho más eficientes y otros que lo son mucho menos por diferencias de inversión o por diferente capacidad de inversión. En cuarto lugar, hablaría de un elemento humano que me parece muy importante, que es en todo este contexto la experiencia acumulada por generaciones no sirve. Es decir, la transmisión de experiencia no sirve, además del envejecimiento demográfico, pero es que además todo lo que se sabía o gran parte ya no sirve. Y en quinto lugar hay una serie de temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que es el centro de nuestro interés y donde deberíamos converger. Todo lo que tiene que ver con la reciente reforma laboral, que yo creo que quizá más adelante en la sesión Fernando Chocarro nos podría ampliar un poco, porque ha explicado muy brevemente por qué cree que no es adecuada la reforma laboral en el aspecto en que se aplica a la actividad agrícola, pero nos lo tendría que explicar quizá con más detalle, y la importancia de las agrupaciones de distintos tipos y en distintos niveles. Yo creo que con estos 5 puntos podríamos abrir el debate e invitar a los expertos a dar sus comentarios. Muy bien, pues muchísimas gracias, Domingo. Y voy a empezar por los miembros del Consejo Director que están conectados y siguiendo
orden alfabético para no discriminar ni utilizar otro criterio distinto. Doy la palabra en primer lugar a Paul Dembinski, es economista, es el director del Observatoire de la Finance en Ginebra, y le doy las buenas tardes y adelante. Paul, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por este seminario, dos presentaciones muy interesantes. Como ha dicho Jesús, ¿me oyes? No. Está silenciado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. ¿Funciona? Ok, muchas gracias por esta sesión, muy interesante con las dos presentaciones complementarias. Claro, como ha dicho Jesús, soy economista, mis preguntas son de punto de vista económico. La primera es el papel del trabajo migrante, de trabajo negro en la economía española, en la agricultura española. Me parece que es un problema no solo en España, es un problema en Europa, pero cómo se dibuja y si hay datos sobre la situación española. La segunda pregunta es una vez más una pregunta sobre una imagen estructural de la agricultura española. Son explotaciones grandes, hay un fenómeno de concentración. No lo conozco, es una cuestión de información. La tercera pregunta es, claro que hemos visto de datos macroeconómicos que la productividad en el sector agrícola es cercana de la productividad media en España, que me parece es un poco particular en Europa. ¿Cómo se explica? ¿Se explica para productividad baja en los otros sectores o alta en España, en la agricultura española? A la segunda presentación de José, que me parece muy interesante porque toma el problema a donde debería ser tomado no solo en la agricultura, pero en nuestra economía compleja de cadenas de valor. Ver cómo se comparte, cómo se genera, cómo se gestiona el valor de un extremo al otro de la cadena. No conocía esta posibilidad de tener ¿cómo se llama? La palabra técnica es cláusulas de reparto de valor. Tengo dos preguntas de funcionamiento. La primera es dicho que es voluntaria. ¿Es voluntaria para producto, para cadena? ¿Como voluntaria de quién? ¿Quién decide que esta cláusula, esta metodología se aplica? La segunda demanda viene de efectos. Claro que las regulaciones son muy jóvenes. No sé si se ven efectos, pero se ven efectos probablemente en el reparto de la valor en algunas cadenas. ¿Ha cambiado algo o no ha cambiado nada? Y si ha cambiado, ¿en cuál dirección? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Interesante reflexión, además, en el momento en el que nos encontramos en España en estos momentos, en Europa en general, como bien dices, pero muy particularmente en España con todo el sector del transporte y, consecuentemente, también con el sector de la agricultura. Gracias, Paul. Desde Suiza, desde Ginebra, y doy la palabra a Lorenzo Fernández Franco. Buenas tardes, Lorenzo. Lorenzo es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente, Lorenzo. Vale, gracias. Comparto las reflexiones que acaba de hacer ahora Paul. Es decir, me sitúo un poco en esa órbita. También el agradecer el esfuerzo expositivo que han hecho tanto Fernando como José, entre otras cosas porque nos encontramos con un sector que es enormemente complejo. Y para abordar en términos globales, como lo han hecho ellos, es un trabajo, yo entiendo, que ímprobo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no es lo mismo el sector agro propiamente dicho, de la agricultura, como el sector de la ganadería, como el sector de la pesca. Es decir, cada sector
está estructurado, está implementado de formas muy diferenciadas y todos ellos tienen un tronco común que arranca de la extrema regularización que existe de todos estos sectores por parte de la Unión Europea. Es muy difícil el abordar todo esto en los términos como lo estamos haciendo, es porque tendríamos que ir particularizando mucho. No obstante, por quedarme con algunos elementos, y simplemente los voy a radiografiar, y en la línea con lo que estaba planteando Paul. Uno, el tema del campo agrícola es en gran medida de temporeros totalmente desprotegidos, precarizados. Un elemento. Otro elemento. ¿Qué peso tiene el transporte a la hora de distribuir los costes de la producción? Los costes en general de cara al mercado. Es decir, ¿por qué? Porque yo no entiendo cuando escucho y veo a determinados productores, aunque sean pequeños, que digan que trabajan a pérdidas. Es imposible trabajar a pérdidas. Algún beneficio hay. Entonces, ahí habría que saber qué peso tiene cada... Y no entro en lo que ya se ha planteado de las grandes superficies. Es decir, ahí ya está claro, lo han expuesto muy bien los dos ponentes. Pero sí hay otro elemento muy importante en este sector, que son las grandes corporaciones europeas, pero también mundiales. Es decir, el mundo del agro está muy globalizado. Entonces, el saber qué peso tiene lo global frente a lo local, y después que afortunadamente sigue existiendo en pequeña medida todavía quien vende para producir. Y nada más, y muchas gracias, perdón por haberme alargado un poco. Muchísimas gracias, Lorenzo. Lo has clavado perfectamente en el tiempo, en los 3 minutos, con lo cual nada que disculpar. A continuación, Javier López Martín. Javier es ex secretario general de Comisiones Obreras. Para los que no sois de aquí de España, deciros que Comisiones Obreras junto con Unión General de Trabajadores, UGT, son los 2 sindicatos de trabajadores más importantes aquí en España. Y Javier López Martín ha sido secretario general del Sindicato de Comisiones Obreras aquí en Madrid, con lo cual te doy la palabra. Adelante, Javier. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los ponentes por su exposición y por introducirnos en un campo que yo creo que es especialmente necesario, uno de los temas quizá más preocupantes para el futuro. Hasta ahora no le habíamos prestado la atención. Llevamos décadas en las que la situación rural, la situación del campo, la situación de los productores agrarios, los productores agrícolas, los productores ganaderos, la pesca, etcétera, le hemos prestado muy poca atención, y sin embargo son problemas que no son transitorios, que han empezado o empezaron a despertar con los planteamientos de la España vaciada, de la que todos los partidos y todos los grupos sociales nos hemos hecho eco, pero que es un malestar que va mucho más allá. Es una situación que afecta al reparto de las rentas, que afecta en esa cadena de valor, en esa cadena de producción, de distribución, de comercialización, que yo creo que también nos ha descrito tanto José Manuel como Fernando. Creo, por lo tanto, que es un tema esencial de cara al futuro, que es un tema conflictivo, lo estamos viendo, es uno de los temas que puede convertirse en más preocupante y conflictivo al calor de la explosión de los precios de los productos energéticos, y a raíz también de esta situación de reconversión, de reconducción de la geopolítica mundial que se está produciendo a raíz de la guerra
la guerra de Ucrania. Hay cosas que tendremos que revisarlas en profundidad y prestar mucha más atención a estas situaciones que, como se nos vayan de las manos, ya estamos viendo los efectos que pueden tener, que no solo son los efectos reales, sino también los efectos que sobre las personas, que sobre los sentimientos, sobre cómo trazamos nuestro propio pensamiento, está teniendo toda esta situación de conflicto. Una situación de conflicto que solo puede tener una solución en un pacto social sobre el reparto de las rentas. Y creo que me ha llamado mucho la atención y me ha agradado mucho volver a recuperar esa aportación de la importancia que tienen las cooperativas como instrumento esencial que habíamos olvidado también. Las grandes productoras, etcétera, nos habían hecho olvidar esta cooperación entre pequeños y medianos productores que es tan esencial en este campo. Y desde luego también recuperar esa cultura que mamamos hace muchísimos años en procesos como las escuelas campesinas del Barco de Ávila. Muchas gracias por recuperar esta preocupación y este necesario trabajo. Muchas gracias, Javier. Y tenemos también del Consejo Director a Alfredo Pastor. Alfredo, que ha ocupado muchísimos cargos en el ámbito de la administración pública y de la empresa privada, entre otros, pues, secretario de Estado del Gobierno de España en Economía, es economista y es profesor emérito de IES. Insisto, su currículum es enorme y la verdad que es un privilegio también tenerlo entre nosotros. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Se te oye muy bien, sí, se oye perfectamente. Bueno, quisiera agradecer a los dos ponentes, las dos ponencias que han hecho, porque confieso que he aprendido muchísimo, tanto que no tengo casi ninguna pregunta. Pero sí me gustaría saber algo más de por qué, en qué medida, o con algún ejemplo, la legislación laboral, que parece que esté pensada para la industria o para la gente que trabaja en una oficina, por qué es tan poco adecuada al campo y qué se podría hacer. Y por lo que se refiere a lo que ha dicho Corberá sobre las cláusulas de reparto de valor, hace mucho tiempo que los economistas como yo, ignorantes, que saben que la distribución del mercado no funciona muy bien, hablan desde hace mucho tiempo de una cosa que se llama la predistribución, es decir, la distribución antes de que el mercado con los precios diga qué es lo que le toca a cada cual. Y estas cláusulas de reparto de valor me parece que son un ejemplo de esto, porque en nuestros libros de texto todo lo que no son costes en el precio son rentas. Entonces lo que se trata es de repartir esas rentas. En los mercados competitivos del libro de texto no hay rentas, pero en los mercados de verdad hay muchas rentas y hay cada vez más rentas porque el proceso de concentración es cada vez mayor. Yo creo que el generalizar estas cláusulas de reparto de valor es un adelanto muy importante. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Está también ya entrando dentro del comité de expertos con nosotros Agustín Blanco, que es el director de la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad Pontificia de Comillas. Agustín, buenas tardes, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a los ponentes las dos intervenciones, tanto la de Fernando como la de José, que yo creo que han sido muy esclarecedoras. En primer lugar, yo lo que quiero decir es que no soy experto en esta materia que hoy nos trae y que desde la perspectiva sociológica, que es la que habitualmente nosotros abordamos desde los estudios de la cátedra y del informe de la Fundación Encuentro, pues esa es la que seguramente focaliza mi interés principal. Y además, en este caso también tengo que decir que soy deudor también de mi propia historia, es decir, yo soy nacido en Castilla y León, conocemos también la realidad agrícola y agroindustrial de Castilla y León, pero es interesante resaltar que desde esa perspectiva personal e histórica no podemos hablar en un sentido unívoco, vamos a llamar así, del sector agroalimentario en España, porque la realidad, por ejemplo, de la agricultura industrializada y altamente competitiva del sureste español no tiene absolutamente nada que ver con las explotaciones agrarias y ganaderas
por ejemplo, de Castilla y León o de otras zonas. Y por tanto yo creo que esto es muy importante. Eso que señalaba Lorenzo, la enorme diversidad o complejidad de este sector en España, yo creo que se debe tener en cuenta. Y me gustaría focalizar mi interés y mi intervención en el tema del envejecimiento y el relevo generacional. Quizás también por esta raíz, vamos a llamar así, biográfica que estaba resaltando previamente, de cómo se vive en Castilla y León, que es lo que conozco más directamente. Y en ese sentido, el tema del relevo generacional es un asunto absolutamente fundamental. Y esa dificultad en el relevo generacional tiene mucho que ver, en el caso este que estoy comentando, de la agricultura extensiva, que bueno, probablemente no solo en Castilla y León, sino en otras zonas también del interior peninsular, tiene mucho que ver con el tema de la propiedad de la tierra, y el envejecimiento, mucho de las explotaciones agrícolas y ganaderas tiene que ver con que los titulares de las explotaciones siguen siendo personas mayores y no lo ceden a incluso ni siquiera a sus hijos, a gente de su familia. Y ese yo creo que es un problema muy, muy importante en ese caso concreto que estamos viendo. Un segundo punto fundamental que entronca con lo que comentaba Fernando, lo que se detecta en muchos ámbitos geográficos españoles es la falta de cultura colaborativa en el sector agrícola y ganadero. Es decir, que hay grandísimas cooperativas en España, tanto en Galicia, en Navarra, por supuesto en Cataluña, en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en otros territorios, como estos a los que me estoy refiriendo, yo creo que es un hándicap muy importante y que se debería trabajar ello. Y por último, el tema de la inmigración. Comentaba Lorenzo que se identificaba el elemento inmigratorio en el sector agroalimentario español con casi explotación en algunos casos, ¿no? O de una enorme precarización. Sin embargo, desde la propia Castilla y León está convirtiéndose en muchos pueblos en un aporte demográfico con condiciones laborales mejorables, por supuesto, pero bastante significativas y que han posibilitado un asentamiento de población inmigrante con unas condiciones que no son equiparables, por ejemplo, lo que pueden tener los temporeros en determinadas zonas de Andalucía, de Cataluña o de la región de Murcia. Por terminar ya, simplemente después si hay posibilidad de intervenir mayor en otra ocasión, pues podemos continuar. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Hoy se incorporan también dentro de este panel del comité de expertos dos personas que representan a dos instituciones. En primer lugar, Cintia Montaudón, creo que lo pronuncio bien, es la directora del Observatorio de Competitividad y Nuevas Formas de Trabajo de la Escuela de Negocio de la Universidad de Puebla, en México. Para los que estáis aquí que sois mexicanos, en todo caso es Iberoamérica. Y también luego le daremos paso a la Fundación Arizmendiarrieta, como ya anunciaba Domingo Surañes al principio. Cintia, cuando tú quieras, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los ponentes por tratar estos temas tan relevantes que, bueno, cuando analizamos el fenómeno de la agricultura desde la perspectiva latinoamericana y particularmente de México, pues tiene algunos matices muy particulares, ¿no? Si hablamos de esta línea de que cuando comparamos lo altamente tecnológico con lo meramente rural, pues nosotros lo analizamos desde dos mundos completamente diferentes, ¿no? Hacemos esta clara distinción, sobre todo cuando hacemos trabajos de investigación, porque no podemos comparar en ninguna forma la naturaleza del trabajo en uno de los mundos con el otro. En el caso de México, hablamos todavía del campesino, ¿no? Cuando se habla del mundo rural, que tiene extensiones territoriales de menos de 5 hectáreas y que en el caso de los animales hasta 35 animales de especies distintas, entonces, bueno, no hay un punto de comparación. También es importante destacar que en el caso de México, 40% de los alimentos son producidos de manera tradicional, ¿no? A través de estos grupos de campesinos, donde además hay una importante contribución a la economía familiar y otro fenómeno de interés viene a ser lo que es el trabajo no remunerado. Es decir, las familias de los participantes están en estos esquemas donde trabajan junto con las personas propietarios productores y no reciben ningún pago, y se destaca incluso también lo que es el trabajo infantil. Entonces hablamos nuevamente de dos mundos completamente distintos. Con respecto a las cooperativas, adquiere un valor muy importante en la cuestión de género, porque en México las cooperativas de los pequeños productores en un 60% están manejadas por mujeres. Entonces, bueno, pues esto también
es interesante analizarlos desde la perspectiva del trabajo, porque cuando analizamos el otro mundo, el altamente tecnológico, de mucha innovación, las mujeres empiezan a ocupar más bien puestos de recolectoras o incluso de empacadoras, en el caso mexicano. Entonces, cómo encontrar ese balance, esos puntos de coincidencia para analizar el trabajo es difícil, porque la naturaleza misma del trabajo es distinta. Se han analizado esta cuestión de los trabajadores temporales, que esos sí son visibles en los dos mundos. Sin embargo, el trabajador temporal en el mundo de lo rural está más asociado a amistades, a una vinculación a lo mejor geográfica, que viven en la zona, cuando en el mundo de lo altamente tecnológico se trasladan. Entonces hay una migración importante que no se da en el mundo de los pequeños productores. Y bueno, se está empezando a revalorar mucho más esta producción de pequeña escala. Hay grandes movimientos que en México están teniendo mucho auge, esta idea del slow food y del consumo meramente local, y también de revalorar lo que es la producción tradicionalmente de desperdicio, o lo que se llamaba el ugly veg, ¿no? De los vegetales feos, estos vegetales que no adquieren las características apropiadas de belleza que se buscan en un mundo altamente globalizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por darnos tu perspectiva desde allí de Iberoamérica, que esta tarde además la vamos a tener muy especialmente a través de Carla y de Janet en concreto. Y antes de darles la palabra a ellos, quisiera darle la palabra a la Fundación Arizmendiarrieta. En primer lugar a Juan Manuel Sinde, mientras que acaban de dar conexión a Carlos de la Higuera, que también está aquí con nosotros. Así que, Juan Manuel, buenas tardes. Juan Manuel es el director general de la Fundación. ¿Director general o presidente, Juan Manuel, de la Fundación Arizmendiarrieta, vinculada a la cooperativa Mondragón? Gracias, Juan Manuel. Adelante. Sí, soy el presidente. Presidente. Te quería bajar de cargo, pero no, eres el que te corresponde, presidente. No. Oye, de todas formas, a ver, yo quisiera decir que me está resultando muy interesante el encuentro, pero yo no tengo ningún conocimiento especial en relación con el sector. Más me he incorporado a la reunión, pues sobre todo para aprender que para opinar, con lo cual, pues si no te importa, preferiría que pasara... Le damos la palabra a Carlos de la Higuera. Sí, a ver si Carlos pueda tener alguna opinión más valiosa que la mía. Ya lo siento, pero lo único que puedo decir es que vengo a aprender. Vale. Muy bien. Nada, muy valiosa siempre vuestra aportación. Así que gracias, Juan Manuel. Carlos, entonces, Carlos de la Higuera. Carlos... Sí, correcto. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera agradecer la oportunidad que nos brinda la Fundación Pablo VI de intervenir en este seminario, y quiero agradecer sobre todo las aportaciones que ha habido por parte de los ponentes, esa mirada amable, yo diría esa mirada inteligente hacia lo que es la economía social, sobre todo hacia las cooperativas. El otro día se produjo el 10º aniversario de la aprobación de la Ley de Economía Social y estuvieron todos los ministros que han participado a lo largo de estos 10 años, también los portavoces de todos los grupos políticos, y tengo que recordar que esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Hasta tal punto se ponderaba la ventaja de esta ley que alguno de los miembros decía: yo estoy convencido que lo único que une en este país, lo único que concita la unanimidad es precisamente la economía social. Dicho esto, creo que se han expuesto de manera, yo creo que muy sabia, cuáles son las ventajas de las cooperativas de segundo o ulterior grado desde el punto de vista de ganar tamaño y ganar fuerza también en el mercado, en la presencia del mercado, ¿no? En un mercado que durante el siglo XX hemos visto cómo ha evolucionado del producto rey al cliente rey. El que manda es el cliente y se ha analizado la fuerza de la demanda, ¿no? Pero mi pregunta, mi aportación va a ser muy simple. Hay un mapa que utiliza la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España, que visualiza claramente dónde están situadas las cooperativas y dónde está situada la población.
y evidentemente se constata que allá donde hay una cooperativa hay una mayor vinculación de los trabajadores con el territorio. No es fácil la deslocalización de las cooperativas. Y yo quería preguntar a los ponentes que hasta qué punto el proceso de innovación tecnológica, la aplicación de toda la parafernalia que hay, que hemos visto que lo han dicho de manera muy certera, donde el capital humano no va a venir precisamente de la experiencia acumulada, sino de procesos de innovación, puede suponer una amenaza a la presencia en el territorio de trabajadores que tradicionalmente han estado implicados emocional, cultural, social y económicamente en ese territorio. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y antes de darle la palabra a Fernando y a José Miguel Corberá para que puedan hacer un poco las reflexiones a la luz de esas preguntas, ahora sí ya el turno de Carla. Por supuesto podéis quitar la mascarilla. De Carla y de Janet. Si quieres, Carla, en primer lugar. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por las excelentes ponencias. Me es muy grato estar presente y formar parte de esta nueva sesión del evento El Trabajo se Transforma. Como le había mencionado Jesús, mi nombre es Carla Díez, soy de Perú. Trabajo en la empresa Masfruit Perú, que es una empresa dedicada a la exportación de productos alimentarios, desde la producción propia y en trabajo conjunto con asociaciones de productores en todo el territorio peruano. Voy a resaltar una frase muy importante que mencionó Fernando, que este sector de la agricultura es un sector que es demasiado valiente afrontándose a diversas crisis, que siempre ha salido adelante de manera sólida. Sin lugar a duda, el sector agroindustrial, el sector agricultura, es un sector bastante importante, sin embargo es un sector poco valorado. Esto trae como consecuencia que diversos productores no tengan, digamos, una capacidad para poder innovar sus campos, o que no tengan una innovación tecnológica como lo habían mencionado todos los ponentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos productores? Los productores lo que hacen es no tener una proyección de crecimiento a futuro, convirtiéndose su trabajo día a día con su producción propia. Entonces, mi pregunta va para Fernando, ¿cuál cree que debe ser el punto de inflexión para que todos los gobiernos y los políticos incluyan dentro de su plan de desarrollo a la agricultura, que logre ejecutarse este plan sin dejarlo en propuestas de papel? Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Y ahora Janet Bonilla, de Ecuador. Muy buenas tardes con todos, igualmente agradeciendo por las ponencias a Fernando y José. Yo soy de Ecuador y soy ingeniera agropecuaria. Como ingeniera agropecuaria me desarrollé en el campo agrícola como técnica agrónoma, ¿no? En el cual yo pude palpar a primera instancia cómo es el manejo agrícola dentro de mi país. Y lo que se ha visto es que en el sector rural, como nosotros lo denominamos, los agricultores tienen una escasa tecnificación de la agricultura. Entonces, se ha visto que la agroecología no es tan funcional porque hay procesos muy rigurosos en lo que es para la obtención de los productos. Sin embargo, ¿cómo separamos lo ecológico de lo agroecológico? Porque en agroecología se está basando bastante en el uso de no agroquímicos y en la utilización de productos biológicos, pero se habla de una ecología y agroecología. ¿Cómo yo distingo
hasta qué punto es ecológico mi producto y hasta qué punto es agroecológico mi producto. Entonces, también algo que quería yo aportar es a los retos que mencionaba dentro de lo que es agricultura, algo muy importante. Y quiero destacar principalmente el trabajo de las mujeres, ¿no? En el sector rural, FAO nos menciona en el 2020 que el 43% de las mujeres que pertenecen al sector rural contribuyen a lo que es mano de obra agrícola. Entonces, uno de los retos que se tiene es empoderar a la mujer en el ámbito tanto empresarial, en el económico y también para que ellas sean quienes produzcan sus alimentos y los vendan, ¿no? Y también porque se ha visto que hay una alta discriminación en lo que es propiedad de tierra e incluso se ha visto en el caso de las ingenieras agrónomas que no tienen la misma aceptabilidad que un ingeniero agrónomo, cómo romper estos estereotipos y cómo dar un mayor poder a la mujer dentro del sector agrícola, lo veo como uno de los retos que debe estar dentro de las propuestas que expusieron. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Gracias a las dos. Gracias, Janet, por vuestras intervenciones, que además por vuestra experiencia, por vuestro expertise, pues es perfecto para la sesión que tenemos esta tarde. Pues ahora ya sí que le doy la palabra a Fernando y a José Miguel, Fernando Chocarro y a José Miguel Corberá, para que recogidas todas estas reflexiones, preguntas que hemos tenido, pues puedan hacer un balance de todas ellas y puedan dar respuesta a varias o a todas, en lo posible, de las preguntas que se han hecho. Así que adelante, Fernando. Vale, bueno, realmente hay muchos temas, ¿no?, que yo creo que han ido saliendo. Las reflexiones han sido, en mi opinión, muy acertadas y yo creo que podríamos ir una a una respondiéndolas. Yo, como tampoco quiero extenderme demasiado, he tratado de agrupar un poco los principales temas que he identificado en la mayoría de las personas que han intervenido. Me gustaría, sí que quizá en la presentación he ido un poco rápido y tampoco he querido detenerme en algunos temas, pero sí, pues quizá ahora es momento de ir un poco más al detalle, ¿no? Uno de los temas que han comentado, pues empezando por Paul y algún otro más, tiene que ver con el tema de la inmigración, el papel de la inmigración, los temporeros, este tipo de situaciones que lamentablemente pues, yo creo que tienen una imagen que en muchos casos es cierta, de degradación y de condiciones laborales pues, infrahumanas, ¿no? Sin duda el papel de la inmigración, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura, aunque no solo ahí, porque también en la ganadería y en algunas tareas especialmente penosas siempre han tenido una relevancia importante, es uno de los retos que tenemos que abordar, ¿no?, desde el punto de vista de la producción. Yo creo que es una tradición, ¿no?, que ciertas tareas, y sobre todo las que tienen que ver con la recogida en campo, en condiciones muy complicadas de temperatura y de horarios, pues han estado siempre asociadas a un determinado tipo de trabajador, ¿no? Trabajador, en España básicamente africano, que se va moviendo a lo largo del país, siguiendo las distintas etapas en las que, digamos, las cosechas van respondiendo. Bueno, yo lo he conocido bastante en detalle y he visto cosas que evidentemente pues son inaceptables, ¿no? Pero por otro lado también tengo que decir que en general el agricultor, que es quien contrata y muchas veces en origen a estas personas, tiene una vocación, digamos, de cuidar, de proteger y de tratar a este tipo de trabajadores de una manera digna. Como digo, siempre hay excepciones, siempre hay bueno, pues personas que tratan de aprovecharse de la debilidad de los demás y de la necesidad, pero en general mi experiencia es que las cosas, sobre todo en los últimos años, han mejorado mucho. ¿A qué me refiero? Me refiero, por un lado, a la estabilidad, es decir, hay muchos agricultores que tienen por costumbre contratar al mismo grupo de gente año tras año, durante unos meses, que coincide con la cosecha, y ellos, los trabajadores, vuelven a su país y saben que pueden contar con que en determinados meses del año pues estarán de nuevo, en este caso en España, trabajando. Un segundo aspecto donde hemos mejorado mucho tiene que ver con lo que tiene que ver con los alojamientos, ¿vale? Es decir, los alojamientos también eran un foco de, bueno, pues de problemas y de condiciones pues difícilmente justificables, y se ha invertido. De hecho, muchas de las... Esto es un tema muy importante, ¿no? Esto también ha venido de parte del mercado. Muchos de los grandes clientes, dentro de sus certificados, y los que exigen en la producción, ya no solo tienen que ver con el producto en sí,
sino tienen que ver con las prácticas que los agricultores llevan a cabo en sus explotaciones, ¿vale? Concretamente una certificación que se llama GRAS, que entre sus requerimientos inspecciona en detalle este tipo de asuntos, es decir, cómo los contratos de trabajo que se tienen con los temporeros, los alojamientos, las condiciones, digamos, higiénico-sanitarias, la formación, el cuidado médico, todas estas cosas ya están empezando a ser recogidas por las certificaciones que exigen las grandes cadenas de distribución a la hora de validarte como proveedor de determinadas firmas de distribución, ¿vale? Por tanto, bueno, no me quiero extender mucho más, pero en resumen es un papel muy importante, va a seguir siendo muy importante porque la realidad sociodemográfica es así, y yo creo que se está haciendo un esfuerzo significativo por mejorar las condiciones de estos trabajadores y obviamente ya no solo por parte de la inspección y de la regulación, sino incluso por parte de los propios clientes, de los grandes grupos que como parte de su política, digamos, de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa exigen que los proveedores que atienden a sus tiendas o a sus supermercados cumplan con unos determinados estándares, ¿vale? Otro tema que ha salido de una manera más o menos explícita en algunas de las intervenciones tiene que ver con el tamaño de las explotaciones, con su productividad, con su rendimiento, etcétera, ¿no? Yo, la experiencia que tengo, que es amplia a nivel geográfico, digamos, me dice que, como se ha dicho también en algún momento, es imposible generalizar. De hecho, a la hora de preparar la ponencia, la verdad que es difícil, ¿no? Porque existen muchísimas casuísticas, no tiene que ver nada la agricultura de la zona de Levante, Murcia y Almería con la fruta de hueso en la zona de Cataluña, ¿no? Pues los tamaños de explotaciones son absolutamente diferentes, el tipo de profesionalización y los medios con los que se cuentan. Bueno, digamos que es muy difícil generalizar. Sí que se puede decir que en general en el mundo del extensivo, del cereal, la alfalfa y otros productos, las explotaciones, las extensiones, el nivel de productividad y de mecanización es muy superior y que, por ejemplo, en la fruta de hueso o de semilla, salvo a lo mejor grandes productores que son empresas privadas, lo normal es que estemos ante explotaciones más pequeñas que tienen un menor nivel de productividad y un menor nivel de rendimiento por hectárea, porque al final todo esto se mide en los euros que cada agricultor ingresa por cada hectárea que tiene plantada, ¿no? Entonces, toda esta tendencia a la mecanización y a la innovación tecnológica tiene sentido en aquellas explotaciones de cierto tamaño. Y por tanto, y un poco también respondiendo al concepto de brecha competitiva que he mencionado antes, aquellas explotaciones más pequeñas y con menor nivel de tecnificación van a tener también a su vez más difícil la aplicación de estas tecnologías que no solo por coste, sino simplemente por elementos físicos, estoy hablando de drones y otras cosas parecidas, directamente es que no se pueden utilizar en explotaciones pequeñas. Por tanto, lo normal es que esta brecha cada vez sea mayor, ¿vale? Otro tema que también se ha comentado es el de la reforma laboral y el tema de la legislación, ¿no? Que lo he comentado al final de una manera muy rápida. Voy a tratar de explicarme, ¿no? Yo creo que esta reforma, yo he intentado enfocar esto tratando de quitar de en medio cualquier valoración política o ideológica. Estoy pensando simplemente en la aplicación práctica y en lo que yo entiendo que un legislador o que un gobernante tiene que hacer, que es tratar de no solo decir que un sector es muy importante y que es clave para la economía, como es lo habitual, sino realmente, ¿no?, remangarse, bajar, conocerlo, tener los interlocutores adecuados y antes de emanar un texto como el que estamos viendo, pues realmente haber tomado el tiempo para analizar en detalle cuáles son las necesidades de las distintas particularidades de este sector, que como hemos visto, pues es muy amplio y muy variado. Entonces, ¿por qué pienso que esta reforma no, en este aspecto, en lo que afecta a este sector, no se ha planteado bien? Primero, por su propio enfoque, ¿no? Su propio enfoque, directamente en el título, tiene que ver o va directamente dirigida a evitar la temporalidad, como si la temporalidad fuera siempre algo negativo. El mundo, sobre todo el de la agricultura, no tanto el de la ganadería, es un mundo donde la temporalidad es la esencia. Entonces, si no entiendes la esencia, no estás abordando el problema. Entonces, asociar temporalidad a algo pernicioso creo que es un error de concepto.
Segundo, en lo que tiene que ver más con las industrias, esta es una ley, una reforma que le da mucha más preeminencia a los convenios a nivel sectorial que a los convenios a nivel empresa. De nuevo, estás restando flexibilidad a los distintos modelos productivos y a los distintos modelos en los que las empresas damos respuesta a las situaciones de negocio y de mercado que son absolutamente diferentes, ¿no? No solo a nivel geográfico, sino a nivel de producción. No es lo mismo producir verdura que producir fruta, producir carne o que producir, no sé, arándanos, ¿no? En el norte de África. Entonces, esta generalización y este movimiento restando flexibilidad a las empresas, para mí es un error. Y luego ya entrando al detalle, hay dos elementos que son especialmente complejos y que todavía no tengo muy claro cómo van a afectar. Uno es lo que tiene que ver con los cambios en los contratos de duración determinada, lo que siempre se ha llamado eventuales, y por otro lado, los contratos fijos discontinuos. Son dos elementos o dos herramientas que han sido una válvula de escape para poder regular situaciones de temporalidad. ¿Qué se puede hacer? Pues realmente no lo tengo del todo claro porque evidentemente es un sistema complejo, pero desde luego lo que tenía que haber hecho el regulador, en este caso el legislador, es invitar no solo a asociaciones empresariales que representan a un conjunto de sectores que tienen particularidades muy diferentes a la agricultura, pues haber contado con el análisis detallado de las necesidades de un sector que ellos dicen que es tan importante. No me parece coherente decir que un sector es importante y luego no conocerlo en detalle y en realidad a la hora de legislar respecto a algo tan importante como el coste, con la mano de obra y su coste, porque hablábamos antes de los componentes de coste de la producción y en general el componente más importante en el coste de producir cualquier elemento, sobre todo agrícola, es la mano de obra en sus distintas fases. Por tanto, cualquier modificación que afecte a las condiciones en las que estos costes van a impactar se tiene que mirar con lupa. Y entonces luego no nos extrañe que la rentabilidad del sector sea la que sea, ¿vale? El papel que yo he querido destacar y que se atribuye a las cooperativas o al asociacionismo es importante, pero podría ser mucho mayor. Hay un proceso de consolidación en el mundo digamos, hemos visto de la distribución. En el mundo de la producción, a nivel en general, sí se están produciendo procesos de concentración en la parte industrial. Grandes grupos privados no tienen problema en comprarse o venderse, pero en el mundo cooperativo, primero, las cooperativas no se pueden comprar por aspectos jurídicos y segundo, hay elementos muy emocionales y muy personales que muchas veces evitan que los grupos cooperativos puedan crecer. Lamentablemente, mi experiencia, y he estado casi 15 años en entornos cooperativos, es que, salvo en situaciones de dificultad financiera o prácticamente quiebra, no se producen procesos de fusión en el mundo cooperativo, ¿vale? Sí que se está empezando a colaborar, alianzas, pero que en general los egos, el aspecto emocional, los orígenes, los elementos incluso políticos pesan más y acaban deshaciéndose, ¿vale? Entonces, sin duda yo creo que es una tendencia que deberíamos ser capaces de impulsar. Y acabo con un par de comentarios. Hacía Carla referencia a cómo hacer que los gobiernos realmente digamos, den un valor real y no solo de palabra. Bueno, pues yo creo que he comentado algunos de los aspectos, ¿no? Yo creo que la legislación laboral es un aspecto fundamental. Creo que el invertir no solo de manera general a través de programas de subvenciones que vienen de Europa, yo creo que se pueden hacer cosas mucho más cuando se abren líneas de subvención, yo creo que hay un desconocimiento muy importante. Yo creo que no se cuenta otra vez con quien debe dar opinión sobre cómo utilizar el dinero de manera eficiente, porque el dinero se gasta y se dedica. Y sinceramente, Carla, no sé más, porque he dedicado durante muchos años, mucho tiempo a hablar en general con los políticos y mi conclusión es un poco pesimista. Pero bueno, siempre está ahí la esperanza, ¿no? Y luego, respecto al comentario que hacía Janet, que yo también lo he citado, ¿no? En el tema de la agroecología, la ecología, tú lo has dicho y yo también lo he comentado, es decir, se define la ecología de acuerdo a una serie de parámetros que luego son imposibles de aplicar de manera eficiente, rentable y sostenible en el campo. Por tanto, una de dos. O cambiamos los conceptos o pagamos 3 veces ¿no? lo que cuesta producir una naranja o una manzana o una nectarina
para que quien lo hace pues sepa que, por tanto, yo por eso decía que creo que aquí hay una burbuja, creo que esto está generando mucho fraude y que creo que el camino más sensato es producción convencional combinada con producción de residuo cero. Y bueno, creo que hay algún tema más, pero tampoco me quiero apropiar del tiempo y si os parece, pues más adelante podemos hablar de algún otro tema. Gracias, Fernando, por la fantástica síntesis. Y José Miguel Corberá, que supongo que también querrá añadir cuestiones. Gracias, José Miguel. Vosotros. Y este a vosotros es extensivo a todos los miembros que han participado y han tenido a bien pues, compartir nuevas ideas, ¿no? Me identifico ahora con las palabras de Juan Manuel, dado que yo también aprendo de lo que se ha comentado en esta ronda. Y un poco por entrar en algún comentario, ¿no? En concreto Paul y en concreto también Alfredo, ¿no? Pues, en primer lugar, Paul preguntaba un poco, si no recuerdo mal, sobre experiencias, ¿no? Donde se haya podido testar este tipo de mecanismo. Y sí que existen. De hecho, en un informe europeo centrado en las, creo recordar, exenciones del derecho de la competencia en el sector agrícola, se hacía referencia a una medida concreta que era esta, en el sector del azúcar, en el que las experiencias habían sido positivas. Estaba ahora revisando también, en breve aparecerá publicada una nueva obra derivada del Congreso del año pasado, en el que pues bueno, el profesor Juan Ignacio Ruiz Pérez hace referencia a cómo en el sector azucarero tuvieron buenos resultados, dado que fueron empleadas por 30 de las 42 empresas azucareras existentes. Por lo tanto, sí que existe ahí unos antecedentes, al menos en ese contexto del sector, insisto, hasta 2017, sistema de cuotas muy acotado, ¿vale? Que parecen positivas. Luego, en relación con el comentario que hacía Alfredo, ¿no? En relación con esa noción de predistribución, creo recordar, disculpad si no hablo con propiedad. Y un poco por hilar este concepto en otros sectores, en relación con lo que comentaba también Agustín, desde mi humilde experiencia y pobre conocimiento me doy cuenta de que el legislador europeo está intentando dar más fuerza a el primer eslabón. Valga como ejemplo la regulación en materia de derechos de propiedad intelectual de la última directiva, en la que se le da más poder a los autores para conocer lo que les puede llegar luego por royalties, ¿no? Establece una serie de obligaciones de transparencia con respecto a lo que serían los eslabones posteriores. Y hago este pequeño excursus, que se sale del sector, para un poco encontrar o identificar un pequeño patrón, ¿vale? Que podría servir para otros muchos sectores, ¿no? El cómo intentar encontrar fórmulas que permiten, no sé cómo decirlo, cerrar esas asimetrías que pueden existir en un momento dado. Aquí hay economistas y seguro que entenderán que cuando hablamos de cláusulas de reparto de valor pueden tener cierta virtud y cierto riesgo, en el sentido de que puede suceder que cuando se produce la venta, por ejemplo, del azúcar, aún no se ha producido. Y cuando se produzca y se entregue ese azúcar, hayan sucedido una serie de circunstancias que hayan cambiado muchos de los factores, ¿no? De los precios, de los factores que intervenían. Ahora bien, puede suceder que eso juegue a favor de un eslabón o de otro, y estas cláusulas podrían servir para temperar. Y digo esto a modo un poco de comentario final en relación con el capítulo de las cláusulas de valor, porque no lo voy a negar, y lo decía al inicio de mi rapidísima presentación, que hay dudas en relación del alcance que puede llegar a tener. Recuerdo cuando presenté este tipo de cláusulas en primera ocasión, a mí se me preguntó si esto podría, incluso en un determinado pacto, llegar a repercutir negativamente sobre el agricultor. En puridad, si tú te lees el texto del artículo 172, por eso, al final de mi presentación sí que hacía referencia a intentar cohesionar la previsión nacional del respeto al coste mínimo con esa posibilidad de un variable más allá de ese precio de los costes, ¿no? Que se pague, de esos costes que se deberían pagar. Pero no voy a negar, y con esto cierro este pequeño apartado, que existen dudas en relación con el alcance de las cláusulas de reparto de valor. Dicho de otra manera, pueden ser muy buenas, pero si no se emplean debidamente pueden ser muy malas. Por eso al final nosotros en el estudio, y yo ahora en este momento también recomendaba
el papel de las organizaciones interprofesionales, ya no solo por la concentración que suponen, sino por el know-how, la experiencia, el poder de negociación que pueden llegar a tener, la defensa que pueden llegar a tener. Y en este sentido sí que puedo decir que hay noticias que se pueden encontrar fácilmente en Internet de defensa del cumplimiento de las cláusulas de reparto de valor, ¿vale? Por cierto, en Castilla y León, creo recordar, donde sí que se había ganado un arbitraje y se reclamaba el cumplimiento de estas cantidades variables deducidas de cláusulas de reparto de valor. Insisto, en el marco de una organización. El texto de la norma alude a que el agricultor puede contratarlas, pero incluso nosotros en el estudio técnico recomendábamos organizaciones interprofesionales por razones que creo que son obvias. Por otra parte, tal vez desde mi formación y desde el carácter de mi participación esta tarde eminentemente jurídica, me esté metiendo en aspectos que no me correspondan, pero sí que me gustaría añadir, a modo de pincelada, el papel de la política de la granja a la mesa. Algunos comentarios se han escuchado en relación con cómo podía impactar, ¿no?, el tema de los transportes, ¿no?, es decir, que venga un determinado producto agrícola de un sitio a otro, como, en fin, y me ha venido a la mente ese factor. Por poco que sepa, sí que me doy cuenta, y un poco en la línea de lo que comentaba Fernando, que todo lo que se proyecta en esa nueva política de la granja a la mesa, que implica el respeto al medio ambiente, a los derechos, o sea, a un montón de cosas, al final cabe la posibilidad, cabe ese riesgo de que el producto termine incrementando su precio. Y tal vez ese sea el gran dilema, es decir, ¿se puede realmente conseguir todo lo que propone la estrategia de la granja a la mesa? En fin, el tiempo lo dirá. Y ya para finalizar, lo que está claro, y por cerrar este segundo capítulo, es que esa política está en marcha y es innegable. Y luego, un poco como correlato también de este segundo bloque, el papel de la sostenibilidad, sin lugar a duda. Es decir, la sostenibilidad también es un aspecto que se proyecta ya no solo en todos los sectores, sino en otras facetas de la vida, como incluso la jurídica. Valga como ejemplo un reciente proyecto de directiva en el que impacta en cómo se refleja la sostenibilidad en los informes de información financiera / no financiera, ¿no? Es decir, una materia eminentemente mercantil, eminentemente empresarial, que todos los que tengan que realizarlo seguro que estarán pensando en ello, y que, pues bueno, ya ha generado el correspondiente afán por entender en qué se puede traducir todo esto. Para sintetizar esta última idea, efectivamente, la nueva ola que llega es la de la sostenibilidad y va a afectar a todos los sectores. Quedo a su disposición y ha sido un placer escucharles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Pues nada, gracias a todos de verdad por vuestras intervenciones y le doy la palabra a Domingo Sugrañes, el director del seminario, ya para cerrar esta tarde y este seminario de esta sesión de hoy. Gracias, Domingo. Bueno, hemos seguramente aprendido mucho, aunque quedan muchas preguntas sin contestar, que no se pueden contestar en poco tiempo, ¿no?, que requerirían probablemente de todos nosotros un mayor conocimiento y mayor interés por la problemática propia del sector agrícola y alimentario, porque creo que eso es un tema que ha salido en varias intervenciones, ¿no? Falta de, por ejemplo, en lo de la reforma laboral, falta de conocimiento, falta de interés por un sector que se ha adaptado de una manera extraordinaria y muy creativa y que ha demostrado capacidad de renacer de situaciones muy difíciles, pero que en el fondo se le presta poca atención. También yo diría que no hemos oído aquí la voz de la distribución, que juega un papel tan importante. Lo hemos intentado, pero no hemos conseguido, pues en el fondo, encontrar a quienes quieran pues contar su situación y exponerse a las preguntas que se puedan hacer sobre ese aspecto que es clave en todo este tema. Sobre el transporte, que bueno, está en la calle, la cuestión, el tema está en la calle.
tampoco hemos, digamos, profundizado. Yo creo que han salido desde el punto de vista del trabajo se transforma aspectos positivos. Aspectos positivos lo ha destacado en primer lugar Fernando, la mecanización, la robotización ha supuesto el que se desaparecieran una serie de trabajos penosos, ¿no? Difíciles. Ha mejorado, lo ha dicho ahora también Fernando, en conjunto el tema de los temporeros, de los trabajos de los inmigrantes que se vuelven a contratar cada año. Su situación en general, digamos, salvo excepciones, por supuesto, pero es mucho mejor que hace unos años. Todo esto son aspectos desde el punto de vista del trabajo positivos. En los puntos interrogativos se ha dicho es la dificultad de transmisión, el envejecimiento de la población agrícola, por un lado, la falta de interés de las nuevas generaciones quizá en seguir en esas profesiones y por otro lado el hecho de que la experiencia, las condiciones técnicas y económicas son tan distintas que la transmisión de experiencia no tiene mucho valor. También se ha subrayado, creo, desde el punto de vista del trabajo, la importancia del trabajo de la mujer, ¿no? Yo creo que es un tema que ha dicho una de nuestras invitadas y creo que efectivamente, seguramente también en España, es un tema al que se presta en general poco valor. Es un trabajo, forma parte, tenemos una sesión más adelante sobre aspectos del trabajo no remunerado o no reconocido estadísticamente. Yo creo que eso es un aspecto sobre el que tendremos que volver. Pues yo me quedo y creo que nos quedamos todos con, además la actualidad nos lleva a ello, a intentar entender mejor lo que todo esto supone. Hay un tema que ha surgido también, que ha salido varias veces. ¿Estamos dispuestos a pagar más caro los productos agrícolas? Porque mucho tiene que ver con esto. Las condiciones de la distribución y de la competencia entre distribuidores hace que tenemos productos a veces muy baratos, pero esto es a costa de otras personas y de otros eslabones de la cadena. Y ahí hay toda la cuestión de la contradicción entre las expectativas de sostenibilidad en el producto y de extrema calidad demandada por consumidores y el hecho de que pues, no estamos dispuestos a pagar el precio que correspondería. Eso hace que parte de todo este tema de la sostenibilidad pues sea, como ha dicho, o arriesgue ser una burbuja, ¿no? Una burbuja que tiene más contenido, digamos, de publicidad que de realidad. En fin, sobre todos esos temas creo que la sesión ha sido muy informativa. Trataremos de sacar algunas, digamos, líneas de fondo para nuestro resumen y para que en el trabajo que continuaremos haciendo sobre el trabajo se transforma, no olvidemos la parte agrícola. Recuerdo que la próxima sesión es el día 28 de abril, efectivamente, 28 de abril, y trataremos de industria, en particular de industria mecánica y de alta especialización, con uno de los directivos del grupo Gestamp, un grupo muy avanzado en temas de alta mecánica, y un comentario de un consultor especializado en temas de organización, Iñaki Ortega. Pues hasta entonces, gracias a los que hemos sido menos numerosos, hemos tenido algunos problemas de sonido y de imagen, bueno, eso pasa, hemos sido menos numerosos, yo creo que tendremos que llamar un poco a nuestros
expertos para que no se olviden de asistir. Muchísimas gracias a los que habéis estado y hasta pronto. Y gracias también a los invitados del grupo de liderazgo iberoamericano, esperando que haya sido de su interés esta sesión. Hasta pronto. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.